Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Remanente. Mi nombre es Ernesto López, del Ministerio Palabra de Fe Viviente. En este día venimos con la esperanza de que el Señor pueda tocar sus vidas de una manera de que fortalezca su fe, fortalezca todo lo que está usted atravesando en estos días. Traigo una palabra de exhortación de parte del Señor para nosotros que estamos todavía atravesando circunstancias que a veces no comprendemos. Yo quiero hablar acerca de el costo de tu fe, acerca de cuánto realmente es el precio de nuestra fe. Así de que yo quiero hablar contigo respecto a cuánto realmente es el amor que nosotros tenemos por Dios. ¿A quién le interesa más realmente nuestro amor? ¿A quién le interesa más de que nosotros amemos correctamente a Dios? Entonces, yo quiero realmente traerte esta palabra porque siento de Dios de que como estamos atravesando situaciones muy difíciles, de parte del Señor yo necesito traerte esta exhortación. Padre, te doy las gracias por esta palabra. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú prepares, Señor, el corazón de las personas que están sintonizándote. Padre, en el nombre de Jesús, están sintonizando, Señor, esta frecuencia, Señor, esta modulación radial. Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas inyectar, Señor, esa fe. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de todo lo que está sucediendo y en medio de todo lo que va a venir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios que trabaja, Señor, por estaciones. Tú eres un Dios que trabaja, Señor, por tiempo, pero no el tiempo del hombre, no el tiempo, Señor, que el sistema mundano no ha implementado, sino de que tú trabajas, Señor, de acuerdo a tu tiempo. Tú trabajas, Señor, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo, Señor, a tus planes, tus propósitos. Y en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tu palabra, Señor, por tu Santo Espíritu, pueda, Señor, ser, Señor, transmitido a través de mi persona. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, de que sin ti no somos nada ni nadie, que si no fuera porque tú fuiste a la cruz, Señor, nosotros no estuviéramos aquí, ninguno estuviéramos hoy delante de ti en este día. Padre, te damos la gloria y la honra por ese amor que tú has mostrado, Señor, a nosotros, que enviaste a tu Hijo en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que yo te vengo a hacer es, ¿cuál es el precio de tu fe en Dios? ¿Cuál es el costo de tu fe? Nosotros creemos que al venir a Cristo, a veces las situaciones como que se van a mejorar en alguna forma. Espiritualmente todo es mejor con Dios. Y físicamente también. La única cosa de que hay etapas que la persona, el que es cristiano, va a atravesar. El viernes yo estuve compartiendo un estudio bíblico de que hay 5 tipos de mentalidad en el mundo. La Biblia habla de 6. La Biblia habla de 6, la número sexta, que es la más contundente, la victoriosa, la mente renovada en Cristo. Pero hay 5 mentes que son las que obstruyen el caminar en Dios. La primera de ellas es la mente que está cegada. Yo no voy a hablar mucho acerca de eso porque el tema de ahora es hablar acerca del el costo y el precio de tu fe. Tu fe en Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando tú vienes a Dios y vas a atravesar circunstancias adversas? ¿Por qué Dios permite pruebas y tribulaciones en la vida de toda la persona que viene a Cristo? Pero en Primera de Juan hay un versículo que es lo que nos da a nosotros un secreto para vivir en victoria. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Muchos de nosotros leemos a veces los versículos tan rápido que no nos detenemos a mirar las contundencias que transforma la mente.
nuestra programación que traemos del pasado. Aquellas cosas que han formado en nosotros hábitos que están rigiendo todavía nuestra manera de pensar y de hablar. Dice la palabra, si tú eres un cristiano y estás batallando con tus debilidades, con tus imperfecciones, todo lo estamos haciendo. Pero ¿dónde nosotros encontramos la victoria? Dice el versículo, todo aquel, y aquí donde está el secreto, dice, que permanece en él. ¿Te das cuenta? No es qué tanto tú sabes de la Biblia, no es qué tanto tú te lo memorizas, no es qué tanto tú realmente adoras a Dios o cuánto tú estás invirtiendo en Dios, que es bueno, sino que dice la Biblia aquí, el que permanece en él. Todo aquel que permanece en él, dice, no peca. No dice que nunca pecaremos, dice no peca. ¿Por qué? Porque dice, porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el versículo 9 de Primera de Juan capítulo 3 da el segundo secreto, porque al principio del verso 6 dice, el que permanece en él no peca. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque ahí donde está el secreto. Todo aquel que dice que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. Entonces, para poder vencer la carne y el viejo hombre, que es la parte que nosotros batallamos con este cuerpo caído, es de que si tú comienzas a enfocar tu mirada, como dice Pablo, el apóstol Pablo, poner, dice, vuestros ojos en Cristo, nuestro autor y consumador de la fe. Dice la Biblia aquí entonces, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. Su simiente, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces tú te haces una pregunta de controversia. Entonces, ¿por qué hay cristianos que pecan? Exactamente, yo quiero llegar ahí. La Biblia dice aquí que todo el que es nacido de Dios no peca. Delante de Dios, Él ha puesto su semilla al Cristo resucitado dentro de ti. Cuando nosotros permitimos que la semilla de Dios comienza a crecer en nosotros, entonces es cuando nosotros comenzamos a caminar en victoria sobre el viejo hombre, sobre el pecado, porque ya no nos estamos enfocando en nosotros, en nuestra debilidad y en nuestra debilidades. No nos concentramos en nuestras humanidad, sino que nos estamos mirando en aquel que venció en la cruz y resucitó y venció el pecado. Esa semilla está en nosotros. Cuando tú te comienzas a enfocar y mirar tu verdadera identidad, es que comienzas a caminar en victoria. Mucha gente se agarra, dice, de que Dios, Cristo, ya clavó el decreto que estaba en contra nuestra. Y mucha gente se confunde con esa expresión. Yo le quiero decir que en el mundo espiritual todo está basado en legalidad. Acuérdense que la Biblia dice que Dios es el juez del universo. Todo está basado bajo leyes y principios. En el reino de los cielos hay protocolo como en el reino de las tinieblas. Todo hay un protocolo porque así Dios lo estableció. Satanás no puede hacer lo que él quiere a la hora que quiere sin el permiso de Dios. Dios le concede a él muchas cosas que a veces pareciera controversial, pero es porque nosotros mismos hemos permitido de que Satanás tenga el permiso de hacerlo. Nosotros los hombres legalizamos muchas cosas por las cuales Satanás hace y deshace en la tierra y no nos damos cuenta que nosotros mismos le estamos dando legalidad. Así como Dios necesita del hombre, también Satanás necesita del ser humano. Yo necesito que tú comprendas esto. Hay 5 tipos de mentalidad, aunque la Biblia habla que son en total 6. Pero yo no voy a hablar de ninguna de estas mentalidades, pero lo voy a mencionar porque tiene que ver en una relevancia con lo que voy a hablar acerca del precio de tu fe. El precio de la fe que tú tienes en Cristo.
La Biblia dice que hay mentes que están cegadas. Dice, no pueden ver la luz de Cristo. Eso está en segunda de Corintios, creo que está en capítulo 4. Dice que tienen mentes cegadas. Número 2, hay mentes que están embotadas. Segunda de Corintios 3:14. ¿Qué es tener una mente embotada? La palabra embotada quiere decir que está mellado. No tiene ya punta para penetrar. Está totalmente golpeado. Que es una mentalidad que tiene dificultad de pensar con claridad. Una mente mellada, un corazón mellado. Tiene dificultad de pensar con claridad. Ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que hace que un corazón esté tan mellado? ¿Qué es lo que hace que un corazón esté tan mellado que nada la puede penetrar ya? Después habla acerca, la escritura nos enseña una que llaman mentes cicatrizadas. Santiago capítulo 3, verso 13 al 14, usted lo puede meditar ahí. Y Pablo también habla acerca de que él lleva en su cuerpo la llaga de Cristo, cicatrices. Porque depende de tu punto de vista, si va a permitir que la cicatriz, ¿qué es una cicatriz? Cicatriz sencillamente es el reflejo de un trauma, de algo que sucedió en tu pasado. Pero esa cicatriz te puede tanto traer un dolor, un recuerdo, o te puede traer a ti un impulso para alcanzar tu meta. No te enfoques tanto en tu pasado, sino en tu futuro. Entonces, pero una mente cicatrizada es una mente que siempre está recordando el pasado, el dolor, y no lo quiere soltar. Porque se ha acostumbrado tanto a ese dolor que cuando se lo están quitando, cuando el Espíritu de Dios te está ministrando y te lo quiere quitar, hay personas que no pueden vivir sin eso. Se acostumbraron a ese dolor. Hay personas que se acostumbraron a ser una persona que de todo se queja para que la gente lo atienda. Y si Dios te quita esa manera de pensar, esa manera de ser, ya no tiene la manera de manipular a los nietos, a los yernos, a las nueras, etcétera, etcétera, etcétera. Peor si es en el ministerio. Es todavía aún peor. Después de, fíjate bien, mentes que están cegadas, que dice que la Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento de ellos, pero le cegó el entendimiento, y esta mente no es dentro del cuerpo de Cristo. Esta es la mentalidad que existe fuera, allá en el mundo, sin Cristo. Pero el hecho que tenga una mente cegada no quiere decir que no sepan lo que están haciendo. La manera es porque están cegadas, es porque le ha puesto el diablo una venda, pero con el propósito que no le resplandezca la luz del evangelio. Si usted lee bien la escritura, así dice, para que no la... Entonces, una persona puede saber que está haciendo mal porque Dios puso conciencia en ellos. Ahora, hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y una persona puede estar aún dentro del cuerpo de Cristo, hacer creer que está arrepentido cuando lo único que está haciendo es sintiendo remordimiento. Porque el remordimiento es un sentimiento, más el arrepentimiento no es sentimiento. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que uno es un sentimiento y el otro es una actitud de acción. Es una actitud de acción, una conducta. Entonces, hay muchos cristianos que usted dice, entonces, ¿por qué hay cristianos que pecan? ¿Será que se arrepintieron o lo único que sintieron fueron remordimiento? ¿Qué tipo de corazón tiene esa persona? Entonces, una mente cegada son las personas cuando todos estuvimos ahí. Se nos quitó la venda para que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Pero eso no quiere decir que no sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Ok? Cuando Cristo dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen, estaban de que no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Pero de que estaban matando a un inocente, ellos bien lo sabían. Entonces, hay una gran diferencia entre mirar con los ojos físicos y mirar con los ojos espirituales.
hay muchos cristianos que lo único que caminan es en remordimiento. Porque es un sentimiento que lo hace sentir mal porque lo cacharon en algo que no es correcto. Si no, no sigue haciendo los mismos patrones. Y eso lo miramos dentro del cuerpo de Cristo. Eso lo miramos dentro del hogar, entre los matrimonios, entre la relación familiar, en el trabajo. Bueno, esto abarca todo. La palabra arrepentimiento, cuando un hijo de Dios se arrepiente, cuando un marido, una mujer, un cónyuge le pide perdón a la esposa, o un hijo le pide perdón a los padres, cuando es verdadero arrepentimiento, cuando un ministro falló, porque ahora hay ministros que no quieren ni siquiera pedir perdón porque ellos dicen que no se pueden rebajar. Wow, y si la Biblia dice que para poder querer ser el mayor, tiene que ser el siervo, humillarte hasta lo más bajo, si queremos ser el mayor. Pero ahora hay ministros que viven en pecado y no quieren ni siquiera confesar a la congregación porque ellos dicen, no, yo soy el ministro, yo no me puedo rebajar. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, es porque va a haber una actitud, porque es un cambio de mentalidad, pero se sostiene con acciones. Fíjese bien la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Hay demasiados cristianos caminando más por remordimiento que por arrepentimiento. Y por eso es que en estos últimos días vamos a mirar de que el Señor va a comenzar a separar el trigo de la cizaña. Y del mismo trigo el Señor va a separar aquellos que son de lo verdadero y de los que pretenden ser verdaderos. Y no me voy a meter ahorita en el libro de Apocalipsis que habla acerca de que el Señor recoge con la hoz y separa lo que es el trigo y después de la cizaña. Pero yo te quiero ir a esta pregunta. ¿Qué tipo de corazón realmente tú tienes? Porque depende de tu tipo de corazón es que el Señor va a comenzar a probar que realmente dónde está tu fe. La número 4 son mentes traumatizadas. Hablé acerca de las mentes cegadas, mentes embotadas, aquellas mentes y corazones que fueron totalmente golpeadas en una mente embotada. Son aquellas personas que fueron tan golpeadas verbalmente, físicamente, sexualmente, psicológicamente, de que ya nada le penetra. Están tan dolidos que están embotados. Después habla acerca de mentes cicatrizadas. La Biblia lo implica de otra manera, pero si usted lo comienza a analizar, y ahorita no tengo tiempo de hablar de eso en este momento. Yo lo hablé en un estudio bíblico, pero yo lo quiero traer en un contexto porque quiero ir a otro punto. Mentes traumatizadas. Proverbios 15:5 habla de eso. Y Salmo 147. Lo voy a leer, Salmo 147, versículo 3. Y vamos a mirar qué es lo que dice. Dice, Él es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué es lo que hace de que un corazón sea totalmente quebrantado? Para que se quebrante necesita una fuerza exterior tan fuerte para que pueda hacerse pedazo ese corazón. ¿Y qué puede hacer que un corazón esté tan traumatizado que se puede inclusive resistir a la persona del Espíritu Santo para ser sanado y liberado de muchas áreas? Un corazón traumatizado, un corazón totalmente hecho pedazos, tan herido, de que no permite que el aceite del Espíritu de Dios sane ese corazón. ¿Cómo es posible que hay cristianos que resisten al Espíritu de Dios? Que una y otra vez, y es algo continuo. Ahora, Dios no te está condenando, Dios te ama. Pero Dios va a probar qué tanto realmente nosotros decimos que le amamos. La última que voy a hablar aquí ahorita es una mente cauterizada, que es la peor de todas. Porque cauterizar una herida quiere decir que te van a poner un fierro caliente
un fierro tan caliente que va a cicatrizar, va a sellar, pero los nervios y ese área de la carne van a quedar insensibles, no van a servir, ya no va a haber nada vivo. La carne estará ahí, pero todos los nervios quedaron totalmente cauterizados. Ya no hay vida en esos nervios. Entonces, una mente cauterizada, lo que está diciendo es que es una mente que ya no siente nada. Puede ver que pueden estar matando a alguien y no le importa. Pueden ver que estén aún inclusive golpeando y violando a un niño. Y para ellos como que fuera algo normal. Tiene una mente tan cauterizada que ha visto tanta violencia, ha visto tantas cosas que todo le es normal. Entonces, una mente cauterizada, que es la peor de todas, es lo que el diablo está tratando de hacer con todo lo que estamos viendo a través de todo el movimiento que estamos viendo, todas las leyes que se quieren aprobar, todo aquello que quieren implantar en la mentalidad, aún de las personas que no son cristianas, pero que tienen una conciencia de lo que es moral y de lo que es inmoral. Todavía hay gente que puede reaccionar a aquello que es bueno de lo malo, pero te quieren imponer lo que es malo como que es bueno. Y desgraciadamente, el cuerpo de Cristo, la mayoría de ellos están cayendo en esa trampa. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Entonces yo quiero ir aquí y llevarte entonces el precio de tu fe. ¿Cuánto es tu amor por Cristo? ¿Cuánto es realmente lo que tú dices que amas al Señor? ¿Estás dispuesto realmente a morir para seguir a Cristo? ¿Tú estás realmente dispuesto a perderlo todo y todavía seguir a Jesús? ¿Estarías tú dispuesto de que si realmente viniera ahorita el gobierno, te quitara a tus hijos solamente porque tú eres cristiano? ¿Seguirías a Jesús o le darías la espalda al Señor? ¿Negarías a Jesús con tal de que no te quiten a tus hijos? ¿Estarías dispuesto tú a ir a la cárcel solamente por ir al servicio los domingos? ¿Estarías tú dispuesto inclusive a hacer lo que sea, aunque te acusen y te persigan por ser cristiano, por ir al Señor? Nosotros en este país todavía no hemos derramado sangre por el evangelio. Hay otros países donde la gente está realmente muriendo literalmente por ser cristiano. Pero la Biblia enseña que hay 3 tipos de cristianos que van a suceder también en estos últimos días, que han venido sucediendo durante la historia. Pero en este último periodo de la iglesia va a haber 3 grupos que van a sobresalir entre las pruebas que van a venir. La circunstancia y la persecución que va a suceder más pronto de lo que te imaginas. Lo que acaba de suceder ahorita con esto de la pandemia, de que se cerraron las iglesias, no fue el diablo que la cerró. Y no fue Dios que creó este virus. Pero Dios lo permitió porque Dios estaba cansado de la situación de la iglesia. Dios estaba cansado de lo que estaba sucediendo desde arriba hasta abajo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, yo te quiero traer qué tipo de todos estos corazones que hemos hablado, que se resiste a que el Señor le ministre. Hay corazones que están totalmente traumatizados, cicatrizados, cauterizados, embotados. Porque la primera que hablé cegada son las que no son de Cristo. Pero de esas 4 está la quinta, que son la mente renovada en Cristo Jesús. Dios quiere llevarte desde una mente embotada a una mente cicatrizada, a una mente traumatizada, a una mente cauterizada, y que tú tengas la mente de Cristo, una mente renovada en Cristo. Pero ¿cómo va Dios a trabajar en eso? Pues entonces, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios te está diciendo, ¿tú estás dispuesto a pagar el precio para tomar tiempo para mí? ¿Estás dispuesto a dejar ciertas cosas, entretenimiento, aquello que te gusta para apartar tiempo para mí? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo?
Acuérdate que Él no está diciendo que seas un mal administrador, porque la Biblia dice que si tú tienes familia, primero está tu casa antes que el ministerio. Fíjate bien lo que estoy diciendo, porque primero está la familia. Hay mucha gente que ha dejado, la familia se ha perdido porque pasa más tiempo en la iglesia y no dedica tiempo a los hijos ni a la esposa, o viceversa. Todo tiene que tener un balance, tiene que haber un balance. Ahora, pero la Biblia dice que donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿A quién le interesa más saber a quién tú amas? ¿A ti, el ministerio o Dios? ¿A quién le interesa más quién tú vas a amar? Pues te voy a decir, a Dios es que le interesa más saber a quién tú amas. A Dios no le interesa cuánto dinero tú tengas. A Dios no le interesa si tú tienes 20 Ferraris, Lamborghinis, si tú tienes 4 casas o si no tienes nada. Porque esa decisión, al final en cuenta, es de ti y de mí. Dios no te dijo con quién te casaras, ¿verdad? Si nosotros nunca consultamos con Dios y le decimos, Señor, dirígeme, ¿quién va a ser mi esposo? ¿A quién va a ser mi esposo? Si nosotros nunca consultamos con Él y decidimos casarnos, la persona que tú tienes, los hijos que tú tienes, porque tú lo decidiste así. Pero porque tu decisión, ahora que tú estás en Cristo, ahora a veces queremos tirar la toalla, como dicen, porque no aguantamos la presión. Pero eso no fue culpa de Dios. Venimos así como estábamos y el Señor quiere restaurar las familias. Dios quiere restaurar, pero somos nosotros los que nos rebelamos. Y hemos aprendido de que un corazón rebelde es un corazón lleno de amargura. La palabra hebrea, rebeldía, es amargado. Entonces, el Señor dice, ¿cuánto es el amor que tú tienes por Cristo? ¿Cuánto es el amor? ¿Cuánto estás dispuesto tú a morir por Jesús? Jesús dijo, si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz, morir, estás dispuesto a morir a tu yo, cargar tu cruz, aquello que la gente pueda ver de que te estás sacrificando por mí. Dice, entonces me puedes seguir. Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí estamos hablando de un llamado más alto, porque hay una diferencia entre ser discípulo y ser un seguidor de Cristo. El seguidor no va a pagar precio, el discípulo sí. Un discípulo es aquella persona que se va a disciplinar para someterse bajo la enseñanza de su maestro. Un seguidor no. El seguidor va solamente cuando Cristo le dijo, ustedes me siguen porque le di de hartar. Así dice la Biblia. Ustedes me siguen porque le di de comer. Sencillamente. Pero a los discípulos el Señor fue todavía más duro con ellos. Cuando Él le dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, dice, no puede ser mi discípulo. No puede ser parte mía. Y muchos de ellos dijeron, eso es muy duro de tomar. Y los discípulos se escandalizaron. Dice la Biblia que más de 500 discípulos lo dejaron. Y Cristo se volteó y le dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? El Señor fue directo cuando tenía que ser algo que tenía que ver acerca de vivir para Dios. Le voy a decir por qué. En Lucas 14:27 el Señor dice, el que no carga su cruz, el que no está dispuesto a morir, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro 2:21 da una respuesta. Dice, porque para este propósito, ustedes fueron llamados. Porque así como Cristo sufrió por ustedes, dándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La Biblia dice, fíjate bien, escúchame bien, ¿por qué tu fe tiene que ser probada? ¿Por qué tu fe tiene que ser pasada por fuego? La Biblia dice de que
de tal manera nos amó Dios. Fíjate, te voy a dar una expresión diferente de este versículo. Hemos oído este versículo, Juan 3:16, miles de veces. Pero yo te lo voy a llevar a otro contexto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Era tanto el amor de Dios a nosotros que nos estábamos perdiendo en pecado y en maldad. Por cientos de años, Él ha visto la humanidad que se ha ido perdiendo y perdiendo. Y Él enviando mensajeros y se los mataba. Envió a su Hijo. Tanto fue el amor de Cristo hacia su Padre que Él le dijo, yo voy a ir a dar mi vida por ellos por amor a ti. Los amas tanto que yo voy a dar mi vida. Imagínate, el que creó todas las cosas. Dice la Biblia que el Padre fue el que diseñó. El Espíritu Santo es el poder creativo, pero Cristo es el verbo que a través del verbo todas las cosas fueron hechas. Cristo es el autor de la creación, de toda la creación, porque dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Fue tanto el amor de Dios a Jesús que todo lo que existe fue porque Él amaba tanto a su Hijo. Lo hizo por amor a su Hijo. Nosotros somos la expresión del amor de Dios hacia Jesús. ¿Te puedes imaginar? Por eso es que el diablo nos odia tanto. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados menor que Dios, no menor que los ángeles. Porque en el original dice, fuimos hechos menor que Elohim, no ángelos, como suponen algunas traducciones. En el original dice, fuimos hechos menor que Elohim, que el Creador. Por eso el diablo nos odia, porque Él fue diseñado para servir. Nosotros fuimos diseñados para ser hijos, para mandar. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? El diablo ha venido atacando a la humanidad, tratando de evitar de que ame a Dios con todo su corazón. Porque Dios primero formó la familia en el jardín del Edén. La iglesia vino como consecuencia del pecado y que Cristo vino a dar su vida. Cristo vino a tomar cuerpo humano. Cristo caminó en medio de la creación que Él formó. Sin embargo, esa misma creación lo golpeó. Esa misma creación lo abofeteó. Esa misma creación que Él formó con sus propias manos, le escupió, le arrancaron la barba, le golpearon con un palo en la cabeza, lo crucificaron. La misma creación que Él formó. Y Él lo hizo por amor a su Padre. Y mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice entonces de que por cuanto Cristo nos amó de esa manera, por amor al Padre, Dios estableció entonces que si Cristo sufrió por amor al Padre, ahora establece que todos los que se llaman ser cristianos tienen que padecer por amor a Cristo. Fíjese bien, hay un patrón aquí. Si Cristo decidió sufrir por el Padre, por amor que Él tenía hacia nosotros, ahora Dios dice, si tú sufriste por mí, por amor a ellos ahora les toca sufrir por amor a ti, hacia mí. Te lo voy a decir aquí, dice, 1 Pedro capítulo 6, verso 7. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario, necesitan ser afligidos con diversas pruebas, para que por la prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado. Nuestra fe sea hallada en alabanza, gracia y honor hasta la revelación de Jesucristo. ¿Te das cuenta lo que el Señor está hablando aquí? Dios quiere esa semilla que está en ti. Esa semilla que es el Hijo de Dios, el Hijo de Él, viviendo adentro de ti y de mí. Esa semilla que es Cristo. Dice la Biblia que sea hallada en alabanza, honor y gloria si nosotros depositamos nuestra fe. Ahora, mira lo que te voy a decir.
en el libro de Segunda de Crónicas, habla acerca de la historia del rey Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y la Biblia habla de que el rey Asa, que era el rey de Judá, tenía un conflicto con el rey de Israel. Y el rey de Israel, el reino del norte, bajó y comenzó a formar una muralla para impedir de que nada entrara y nada saliera cuando Israel atacara a Israel, a Judá. Entonces, yo te quiero decir aquí, y yo quiero que por favor te quiero decir aquí, y está sonando el teléfono en cabina, pero ahorita no lo puedo levantar, pero fíjese bien lo que está diciendo aquí. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lucas 21:12 dice: ellos fueron perseguidos y serán encarcelados, llevados ante las autoridades por causa de mi nombre. La semilla que está dentro de ti es lo que el Señor quiere poder que llegue a su máxima expresión. Y la historia con Asa es de que este hombre era el rey de Judá. Judá representaba el pueblo escogido de Dios después de que el rey del norte se separó. Pero en la historia de Asa hay algo curioso. En la historia de Asa dice la Biblia de que vino el vidente Ananías. Y este vidente le vino a decir al rey Asa: cuando tú viste que el rey del norte de Israel vino a poner, dice, una fortaleza, tú fuiste y sacaste el oro, dice, y la plata de la casa de Jehová, y fuiste a dárselo al rey de Siria, y hiciste un pacto con el rey de Siria. Y yo había diseñado, si usted mira el contexto de Segunda Crónica 16, dice ahí de que le está diciendo el profeta: ese ejército de Siria yo te lo pensaba dar en tus manos porque necesitaba ser subyugado por Israel, pero hiciste un pacto con él. Y dice, y entonces ese ejército se escapó de tus manos. Y le dice el profeta, dice, los etíopes y Libia, que fue un ejército tan grande, vinieron contra ti. Pero porque te apoyaste en Jehová tu Dios, Él te lo dio en tu mano. Dice, pero ahora que vino el rey de Israel, dice, fuiste a hacer un pacto con un rey que odia a Israel. Hiciste un pacto y le dice el profeta: has actuado mal. Por cuanto has actuado mal, dice la Biblia, cuando tú te apoyaste en Dios y Dios te dio la victoria, dice la Biblia entonces de que le dijo: porque los ojos del Señor recorrerán toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Mira bien lo que este es un testimonio increíble. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer, para darte poder a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces, aquí donde viene la pregunta, dice que el profeta le dice: tú has actuado neciamente. Dios te concedió la victoria porque te apoyaste en él. Pero por cuanto te apoyaste ahora en el brazo de un hombre que odia a Israel, ahora la guerra nunca se apartará de ti. Y dice que este hombre, siendo el rey que creía en Dios, se enojó tanto con el profeta que lo mandó a encerrar y comenzó a castigar al mismo pueblo de Dios. Y la Biblia dice que el Señor le dio una enfermedad en los pies. Y dice ahí, en vez de buscar a Jehová, buscó los médicos. Se apoyó siempre en el hombre con un corazón rebelde, un corazón embotado. ¿Te das cuenta? Un corazón embotado. Y dice la Biblia que murió. No quiso buscar de Dios y murió. Se le acortó su tiempo. Entonces, ¿por qué tu fe tiene que ser probada? Te voy a decir por qué. Porque la Biblia enseña entonces de que si Cristo sufrió por amor al Padre,
porque el Padre nos amaba a ti y a mí, Él sufrió por amor al Padre, sufrió lo que tenía que sufrir en la cruz del Calvario. Y ahora Dios dice de que por tanto Él sufrió, tú y yo estamos nosotros entonces sometidos a sufrir por Cristo. Eso está en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solamente es creer en Él, sino también padecer por Él. ¿Te das cuenta? Porque hay cristianos de que cuando viene la lucha y la prueba, le dan espalda a Dios. Dios va a probar tu corazón a ver qué tanto le amas. A Dios no le interesa si tú tienes dinero o no tengas dinero. A Dios no le interesa si tú tienes 20 casas, 5 carros. A Dios lo que le interesa es que tu corazón sea conforme a Él. Completamente para Él. Si Dios te da lo que te da y tú lo sabes administrar, Dios te va todavía a multiplicar más. El hecho que tú tengas o no tengas tiene que ver cómo tú administras lo que Dios te da. Escucha bien. No te pongas a pelear por qué Dios le está dando a aquel más y por qué tú tienes menos. Depende de lo que tú tengas en tus manos y lo estés administrando. Hay muchos cristianos que se quejan de lo poco que tienen, pero están capacitados para poder tener más. Recuerde de los talentos. Dios le dio a uno un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Cada uno lo puso a trabajar. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué talento tú tienes dentro de ti que lo tienes que desarrollar para ser efectivo y para que Dios pueda abrir más puertas? Depende de lo que tú sabes administrar. Pero si tú no explotas los dones que están dentro de ti, ¿cómo Dios te va a abrir puertas si tú no te estás capacitando para poder ejercer ese oficio que tú quieres? Tú quieres un trabajo para subirle en tu compañía, pero no estás capacitado para poder estar en esa plataforma. Hay gente que se le da un título, una posición, y solamente la posición y el nombre le cambia la actitud, porque no estaban capacitados para estar en esa plataforma. No estaban maduros, le cambió la actitud, se ha vuelto arrogante, se ha vuelto totalmente una persona totalmente mala. Personas que suben en el ministerio y ya no quieren hablar, ya no quieren relacionarse, ya no son humildes, ya se han hecho muy orgullosos. Ahora ellos son los ministros de la alabanza. Ya son esto. Y no son personas humildes. Se les olvidó de dónde Dios los levantó. Dios quiere que tengamos nosotros un corazón humilde. Y mira lo que dice la Biblia. Para que vosotros, dice, es concedido a causa de Cristo, no solamente de creer en Él, sino también de padecer por Él. Dios quiere saber dónde está tu corazón. A Dios lo más que le interesa es quién lo ama más a Él. David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? No porque él era el hombre más perfecto. David era el hombre que más batalló con su carne. ¿Sabes por qué? Y eso lo dije la semana pasada y en otros programas. Su problema de David eran las mujeres. El problema de David era las relaciones sexuales. Era su adicción al sexo. David tenía 700 mujeres. Salomón llegó a tener 1000 mujeres. Se lo traspasó esa herencia genética, esa maldición genética de la inclinación a esa maldad, esa adicción se la transmitió David. Y eso ya lo expliqué un poco hace un par de días atrás. David tenía una pelea en su carne, mas sin embargo él amaba a Dios con todo su corazón. Él luchaba contra su carnalidad. Si tú lees los salmos, mira cómo David expresaba sus cantos en los salmos. Él se agarraba de Dios con todo su corazón. A pesar de tantas luchas, Dios miraba lo que había en su corazón. No te dejes guiar por lo que te apunta la gente. Dios mira tu corazón y Él mira qué tanto tú realmente estás clamando por Él. Qué tanto, y Él te va a dar la victoria. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acuérdate que hay 5 tipos de corazones que te estoy diciendo. Quitemos el corazón cegado, que es de los que no son cristianos. Está el corazón embotado, una mente embotada, una mente cicatrizada, una mente traumatizada, una mente cauterizada y la mente de Cristo, una mente renovada. ¿Cuál de las 5
son las que tú realmente ahorita estás batallando o has llegado a obtener? ¿Cuál de las 5? Y si la Biblia dice de que nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada porque lo que Dios quiere es mirar dónde está tu corazón. Se te va a atacar, te van a culpar. Tú quieres buscar más de Dios, te van a decir que eso no está correcto. Tu fe va a ser probada en todos los sentidos. ¿A quién vas a agradar más? ¿A Dios o a los hombres? La Biblia dice en el libro de Hebreos de que hay hombres y mujeres que ellos sufrieron por la fe. Ellos sufrieron, dice, muchos de ellos fueron totalmente aserrados, fueron encarcelados, sufrieron prisiones, fueron azotados, fueron torturados, fueron puestos a prueba. Está en el libro de capítulo 11 de Hebreos. Toda esta gente dice sufrieron eso por la fe. No negaron a Dios. ¿Cuánto nosotros hemos oído la historia de cómo los romanos echaban en el Coliseo a los cristianos, a familias enteras? ¿Usted se imagina ver a los padres viendo a sus hijos ser devorados por los leones con tal de que negaran a Jesucristo? ¿Estarías tú dispuesto a ver sufrir tu familia con tal de pagar el precio por Cristo? ¿Estás dispuesto tú a seguir a Cristo a pesar de que perdieras todo? ¿Estás dispuesto? ¿Dónde está tu fe aquí en el siglo XXI? Estamos tan acostumbrados a todo lo fácil. Estamos acostumbrados a seguir a un Cristo de amor y ángeles volando en el aire. Pero Dios está cansado de la situación que estaba sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo hay mucha gente que vive una relación sexual sin ningún compromiso ante Dios de casarse. Hay gente que está dentro del cuerpo de Cristo totalmente todavía practicando sin ninguna conciencia, remordimiento, droga, alcohol. Y eso sin nombrar otro sinnúmero de cosas. Están ministrando desde arriba en la música. Personas que están teniendo relaciones con su propio en el mismo sexo. Y yo te quiero decir, ministros que han hecho pacto, te lo voy a decir, ministros que han hecho pacto con logias, que ellos no adoran al verdadero Dios. Hay demasiados ministros que se llaman ser, y no voy a decir todos los títulos, pero grandes ministerios de alto rango, cuando digo alto rango, de grandes títulos, pero que son de otras logias. Y tú sabes lo que quiero decir cuando digo las logias. Son de otras logias y para ser de esas logias tienen que hacer juramento a Satanás. Y se dicen ser pastores. ¿Tú crees de que Dios está agradado? Imagínate toda la gente que está debajo del rango. Yo me he dado cuenta de gente, y lo voy a decir aquí, yo me he dado gente en otros países en Sudamérica que son superintendentes, presidentes de concilio de iglesias grandísimas, que aquí en este lugar donde yo vivo hay muchas iglesias de ellos, en todo el área de California. Pero esos superintendentes están metidos en la brujería y en la hechicería. Y son los presidentes. Y los miran y todo eso se ha metido dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sabías tú que hace poquito, a los que están aquí en California, sabías tú que en Sacramento aprobaron la ley para dar dinero a las clínicas para esterilizar a los niños? Que cuando tú lo vayas a vacunar, tú lo lleves a la clínica, ellos sin que tú te des cuenta, lo van a esterilizar como que fueran animales. ¿Para qué? Para que no puedan tener hijos. ¿Supiste tú que estás aquí en California? ¿Supiste eso? Métete. ¿Sabes que las noticias no lo pasaron? Para que la gente no se dé cuenta. Porque las noticias están vendidas, porque bien, están totalmente, lo digo aquí en público. A mí no me dan miedo ni temor. Pero ya la iglesia necesita levantarse y despertar. Hay 3 grupos que aquí habla el libro de Hebreos. Hay 3 grupos que pasaron por prueba porque Dios probó su fe. Dios probó a ver dónde estaba su corazón. El primer grupo va a ser un grupo que se dice en la Biblia que son los que van a entregar a su propio hermano a las prisiones.
os entregarán, dice, a las prisiones. Un hermano entregará a su otro hermano, un hijo al padre, el padre al hijo, la nuera a la suegra. El Señor lo dijo, que en los últimos días se levantarán, dice, dentro del mismo cuerpo de Cristo, se levantará hermano contra hermano. ¿Pero por qué? Dios va a probar lo que hay en el corazón. Dios va a permitir circunstancias mucho más grandes. A mí se me acusó cuando ahora con esto de las pandemias, de que decían, oh, esos ministros que predican y no se someten las autoridades. Yo no me voy a someter a una autoridad que yo sé que están totalmente entregados al satanismo y a la pedofilia y están bebiéndose sangre de niños, y que me digan a mí qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no debo de hacer. A mí no me da miedo ni temor de ir a parar a la cárcel. Yo te quiero decir aquí entonces, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio por Cristo? ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio? Que aún viendo lo que está mire, este gran siervo, lo voy a decir su nombre, Josué Irión, contó una anécdota cuando él fue a predicar a Rusia. Y cuando él fue a Rusia, él dice, ahora ¿qué le voy a predicar a esta gente? Le dice, le voy a predicar el sufrimiento del discipulado, el costo del discipulado de Cristo. Y dice que miró a un señor con unos lentes negros, y era de noche, y él decía en su corazón, qué irreverente este hombre. Yo predicando aquí del costo de la fe, del costo del discipulado. Búsquenlo, ahí está en YouTube. Y yo no estoy predicando su mensaje. Y él dice ahí de que cuando lo llamaron al terminar el mensaje, lo llamaron atrás, y él quería saber por qué este hombre tenía las gafas negras y no se las quitaba. Y le dijeron, tú vienes de los Estados Unidos a venir a decirnos a nosotros cuál es el costo de ser cristiano. Y dice, yo te voy a decir lo que es el costo de ser cristiano. Y él se quitó los lentes y no tenía ojos. Dice, a mí me quitaron los ojos el ejército de Rusia, cuando Rusia era todavía comunista. Dice, a mí me arrancaron los ojos por no negar a Jesús y ver a mi familia morir uno por uno delante de mí. Y yo no quise negar a Cristo. Yo sabía que yo iba a ver a mi familia allá en el cielo, en nuestra patria celestial. Y no quise negar y me arrancaron los ojos para testimonio, dice, de como una afrenta, pero para mí son las marcas que llevo en mi cuerpo por el amor de Cristo Jesús. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú y yo? ¿Estamos realmente dispuestos en este siglo XXI, con tanta tecnología, con tanta comodidad, de pagar el precio por Cristo? Te voy a decir que lo que viene va a ser algo todavía grande y peor que esto. Muchos cristianos están diciendo, oh, Cristo ya va a venir, ya viene el arrebatamiento y nos vamos. Te voy a decir que no va a ser así. No va a ser así. Dios va a dejar que la iglesia pase parte de la tribulación. ¿Sabes por qué? Porque necesita la iglesia ser limpiada y purificada y mirar quién realmente tiene su fe y su corazón en Dios. En Hebreos capítulo 11, dice en el versículo 33-34, que había un grupo, no de aquellos que se dejaron, voy a ir a la cárcel y se dejaron y los mataron y está bien. Ellos no negaron su fe y pasaron tribulación, murieron, pasaron hambre y murieron de hambre y todo esto. Pero en medio de esos dos grupos, el que se fue para atrás, los que retrocedieron, dice Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Un grupo que retrocede y hay un grupo que prefiere sufrir, aunque no niega a Cristo. Pero de entre ese grupo hay otro grupo que, a pesar de la persecución, a pesar de las cárceles, a pesar de eso, ellos dijeron, no nos vamos a amedrentar. Conocemos el nombre y el poder de Cristo. Conocemos las armas espirituales que el Señor nos ha revelado. Lo que Pablo decía, Pablo se enojó con Corintios y le dice, yo no sé cómo ustedes pueden permitir que esto que se dicen ser apóstoles, de ministros, vengan, los abofeteen, los usurpen, les roben, los maltraten. Y yo que he dado tanto por ustedes,
ustedes. He sido azotado, dice, 5 veces, 39 veces. 39 azotes 5 veces. Dice, he pasado naufragio. He estado naufragando día y noche en el mar. Dice, me han atacado, me han robado en el camino. Y comienza Pablo y dice, estoy hablando como un loco. Pero Pablo estaba molesto. Dice, he sufrido tanto en la carne como he recibido revelación espirituales. Dice, pero en ninguna de esas yo me voy a gloriar. Pero he sufrido tanto por ustedes y sobre eso, dice, lo que más carga tengo, dice, es la preocupación de la iglesia. ¿Cómo tú crees que se siente Dios? Y nosotros nos quejamos porque tal vez no tienes tú el celular del último modelo y cristiano. O no tienes aire acondicionado y te quejas. Y hay otras personas que aún en el calor están adorando a Dios. Mira bien lo que dice entonces aquí. Este es el grupo de cristianos que vivieron en victoria. Que dice, Hebreos 11, 33, 34. Conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ellos vieron el poder de Dios, porque estos son el ejército espiritual del Cristo resucitado. Yo quiero ser de ese grupo. Tú vas a ser de ese. ¿De cuál de los tres tú quieres ser? ¿De los que quieren seguir sufriendo y dejar que el diablo te azote como quiera? ¿O vas a ser, a pesar de lo que venga, tú vas a levantar el estandarte del nombre de Jesús? Tú vas a levantar las armas espirituales que se está enseñando. ¿Qué vas a hacer? ¿O te vas a dejar guiar como el hombre te quiere manipular? ¿O va a dejar que el Espíritu de Dios comience a levantar ese león de Judá que está dentro de ti? La semilla, dice la Biblia, la semilla de Él en ti, el que permanece en Él no pecará. Esos son los que Dios está levantando. Son aquellos que se aferran en Él. Son aquellos que en el nombre de Jesús, Padre, yo ahora en el nombre de Jesús yo vengo en contra de todo espíritu inmundo de estupor, de todo espíritu inmundo, Señor, de complacencia. Yo vengo ahora atando el espíritu de Leviatán, del orgullo, de Titán, de ese espíritu manipulador que se ha metido dentro del cuerpo de Cristo. Reprendo en el nombre de Jesús el espíritu de Kundalini, ese falso espíritu santo que se está moviendo en muchas iglesias. De que están viviendo, Padre, aún en pecado y todavía se atreven a profetizar en tu nombre, a decir profecías falsas que están inventando con tal de manipular al cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo ahora declarando y anulando, Padre, en el nombre de Jesús, el mover y el poder de Satanás dentro del cuerpo de Cristo. Anulo en el nombre de Jesús todos los acto de brujería y hechicería que el diablo ha hecho, Padre, para encerrar a ministros. Yo lo arranco ahora en el nombre de Jesús de los cementerios, de las tumbas donde han enterrado, Padre, a través de hechizo, de brujería. Anulo lo que se ha dicho en contra de tu pueblo en el nombre de Jesús. Yo bendigo ahora a tu pueblo en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria. Suelto los ángeles de poder y de gloria, Señor, sobre aquellos que deciden ser este tercer grupo, aquellos que deciden en medio de las circunstancias, en medio de su fe, en el nombre de Jesús, aquellos, Padre, que van a ser probados, porque tú lo único que quieres, Señor, es ver quién pertenece a tu corazón, el que tenga un corazón perfecto para contigo, oh Dios. Bendigo a tu pueblo y te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Y que tenga una excelente semana llena de victoria y contundencia en éxito en todos los sentidos.